Pues es que María Beatriz está denunciando que agentes del ICE detuvieron a un perseguido político venezolano, un perseguido político del régimen de Nicolás Maduro. Esto significa que nadie se salva de estas redadas que se están haciendo. María Beatriz Martínez, gracias por estar con nosotros aquí en Recap Blue. Buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias por el contacto y por permitirme pues hablar de un caso como este y bueno, también tener presente a Venezuela siempre. Claro, ¿cuál es exactamente la denuncia y cómo fueron los hechos sobre la detención de Carlos García, que fue alcalde del municipio Libertador del estado Mérida entre 2013 y 2017? Bueno, sin duda es un caso emblemático que estamos denunciando en este momento porque, bueno, necesitamos poner atención y tratar de solicitar medidas humanitarias para que eviten una posible deportación a Venezuela, que es lo que teme su familia. El día de hoy, en la mañana, Carlos García, que es un joven político venezolano perseguido en el contexto de todo lo que sabemos muy bien, lamentablemente se ha vivido en Venezuela. Carlos García, el alcalde más joven electo en Venezuela en el 2013, llegó a la alcaldía de Mérida y luego en el 2017 recordaremos que hubo un pueblo levantado ante toda la situación que se estaba viviendo, muchas protestas de calle, y en el contexto de esas protestas, a los alcaldes opositores, el régimen de Venezuela los persiguió, los acusó, les señalaba de que eran responsables de los eventos que se estaban expresando en la calle. Y hubo una sentencia del Tribunal Supremo de Venezuela que lo condenó a 15 meses de prisión, lo destituyó de su cargo de alcalde y también lo acusó de desacato. Desde ese momento Carlos García es pues un perseguido, no solo perseguido político, sino fue acusado de forma criminal, señalado incluso internacionalmente. Es decir, sin duda Carlos García desde el 2017 pues es un perseguido político. En ese contexto tuvo que salir de Venezuela, tuvo que refugiarse con su familia. En primer lugar lo hizo en Colombia y luego pasó a Estados Unidos, donde pues cumpliendo con todos sus requisitos migratorios, se ha estado presentando y llevando sus casos, solicitando asilo. Y estaba el día de hoy haciendo una presentación que entiendo era constante, común para él, y fue detenido por el ICE. O sea, es verdad muy preocupante porque obviamente si Carlos García es deportado, su vida corre peligro, su seguridad por supuesto está absolutamente comprometida. En Venezuela no existe en este momento, nosotros no estamos viviendo en Venezuela un proceso de transición democratizadora. Hay un proceso de cambio que estamos claros y se reconoce que existe como un hito liberador a partir del 3 de enero, pero efectivamente lo que nosotros estamos señalando es que en Venezuela siguen las persecuciones, siguen los presos, siguen las mentiras. Hoy vemos como Delcy Rodríguez declara y que han habido más de 600 liberaciones de presos políticos, cosa que es absolutamente mentira. Tienen a los familiares a las puertas de los santuarios de tortura en las cuales son las cárceles de Venezuela, y por supuesto que hay miedo, hay terror y hay peligro, claro. No solo para Carlos García, sino para todos. Claro, y usted tiene toda la razón. La pregunta aquí es de dónde saca Delcy Rodríguez más de 600 excarcelaciones. La última de ellas tal vez confirmada fue la de el yerno de Edmundo González, Rafael Tudares. Mire, señora María Beatriz, ¿en qué circunstancias y en dónde específicamente fue capturado Carlos García? Sabemos que fue en Cincinnati, pero ¿han podido tener ustedes o su familia algún tipo de contacto o con él o con integrantes del gobierno de Donald Trump para tratar de evitar justamente esto que usted dice, una deportación que termine poniendo en riesgo su vida en territorio venezolano? Lo que conversaba con su esposa es que ellos dos fueron a la cita
que le correspondía por su proceso migratorio. Ella pasó primero, luego y salió bien. Cuando él entró a su cita normal, se presentaron unos funcionarios del ICE y lo esposaron y se lo llevaron. Ella de allí no ha tenido otro contacto más allá de la notificación que le hicieron que estaba bajo la responsabilidad del ICE. Estamos, pues, por supuesto, en primer lugar, poniendo la denuncia, alertando por todas las vías, tratando de comunicarnos institucionalmente para hacer posible que en el caso de Carlos García, como en el caso de muchos venezolanos que son y tienen claramente persecución política, pues se tomen todas las previsiones necesarias y se puedan dar las medidas humanitarias que estén en alineación completa con la defensa de los derechos humanos, con las garantías de la solicitud de asilo que él ha tenido y ha tramitado, con el desarrollo de todo un proceso que no podemos desvincular con las razones reales del por qué el venezolano ha huido por millones de Venezuela, por persecución, por hostigamiento, por terrorismo de Estado, y eso genera pues una necesaria protección de refugiados, sí. y evidentemente pues solicitamos que no se violen principios internacionales de protección de refugiados, ¿no? Sí, claro. Doctora Martínez, usted hacía énfasis en que el exalcalde se presentó a una cita que es regular en el proceso migratorio, que su esposa ya se había presentado, pero me parece importante aclarar eso. Tengo entendido que él incluso es asilado político en los Estados Unidos y que tiene vigente el permiso de trabajo. Tiene un permiso vigente de trabajo y su proceso de asilo está en trámite, o sea, cubriendo todos los lapsos, está dentro de su proceso, mas no se le ha otorgado, lo cual debería ser parte de las medidas humanitarias que precisamente esta circunstancia debería llevarlo, ¿no? Claro, entonces aquí ustedes ¿qué información han podido obtener? En este momento él, ¿bajo qué estatus se encuentra? ¿Han podido comunicarse de pronto con algunas autoridades migratorias? Porque uno entendería que si tenía permiso de trabajo e incluso tiene en proceso su trámite de asilo y está viviendo y residiendo desde hace un tiempo en Estados Unidos, pues esto debería tratarse de un error. Bueno, esperemos que sí sea contemplado en las próximas horas, lo más pronto posible. Entiendo que su esposa y varias personas de defensa de derechos humanos están ayudándolo en este momento para que efectivamente así sea reconocido, ¿no? Además es un excelente padre de familia, es un hombre trabajador, no presenta ningún tipo de antecedentes penales, es decir, pues no hay ningún tipo de razón para que Carlos García sea sometido a ningún proceso de deportación. Claro, 8:14 p.m. y no es nuevo que la ICE se equivoque o que reverse decisiones y detenciones de este tipo. Habría que ver exactamente cuáles son las circunstancias y hacia dónde lo llevan y qué decisiones toma el gobierno de Donald Trump. El riesgo que nos dice la doctora Martínez, pues es importante, porque acuérdese usted que los vuelos de deportación justamente se reactivaron hace algunos meses con el régimen de Nicolás Maduro. En este momento, incluso después de la captura de Maduro, se volvieron a reactivar nuevamente. De hecho, hoy llegó un vuelo con más de 100 ciudadanos venezolanos. Y el riesgo que alerta la doctora Martínez, pues es bien complicado, porque donde llegue a ser deportado en uno de estos vuelos, pues va a terminar en Venezuela, donde ya nos estaba contando todo el proceso que ha venido enfrentando desde el año 2017, entonces imagínese. Claro, tiene una condena vigente, usted lo decía, María Beatriz, hoy el régimen continúa, sin embargo, pues hemos visto un cambio de tercio
desde Delcy Rodríguez pasando por su hermano Jorge Rodríguez y toda la cuadrilla de quienes han compuesto durante tantos años ese régimen allí en Venezuela. Le digo un cambio de tercio porque incluso hoy Delcy Rodríguez habla de la posibilidad de abrir un diálogo político incluso con la oposición. Nada de esto les da un poco más de tranquilidad sobre, en caso de que sea deportado a Venezuela, el alcalde García o el exalcalde García, de que no necesariamente termine en una cárcel venezolana? Mira, por la experiencia que nosotros tenemos, lamentablemente, de Delcy y ninguno de los que representan el régimen que se mantiene en el poder en Venezuela desde hace 26 años, tienen palabra, ni hay cómo fiarse, ni mucho menos creer. Siempre han... cuando se han visto forzados, cuando se ven de alguna manera presionados por las fuerzas de los acontecimientos o por los hechos, fingen, se ponen traje de ovejita, de corderito, y resulta que en la práctica jamás concretan nada de lo que han dicho. Ellos están han pactado una especie de acomodo, reacomodo transaccional, tratando de vender que ellos, ellos pueden establecer la estabilidad del país. No hay manera que en Venezuela haya una estabilidad duradera, una estabilidad real, una estabilidad de verdad, de sólida base, que no se sustente en la democracia. Y para ello tenía que pasar por la libertad de los presos políticos, cosa que lo que están diciendo hoy por hoy es mentira. Tiene que pasar por que cese la persecución, y hoy por hoy en Venezuela persiste el terror, porque si te toman, te agarran el teléfono, revisan y te consiguen algún referente que eres opositor o que de alguna u otra manera no estás alineado con lo que son sus dictámenes, estás sometido a ser encarcelado, a ser extorsionado o a ser sometido a este régimen. Y este anuncio de supuesta paz, de una comisión de paz, de una comisión de acuerdo y que supuestamente abre espacios para la oposición, es una falsedad más. Cuando uno va a los nombres de lo que allí están, nadie refleja ningún verdadero interés en transición. Quizás a lo sumo quienes pretenden normalizar lo que es imposible normalizar, porque no hay posibilidad de estabilizar ni normalizar donde hay una brecha de legitimidad tan grande como la que efectivamente existe en Venezuela, y donde hay sobre todo un sustrato de falsedad, de mentira y de trastorno a los que son los derechos fundamentales de los venezolanos. Así que la única vía, la única ruta es la democracia, y para que haya democracia tiene que haber respeto a los derechos humanos, tiene que cumplirse elementos fundamentales como los que nosotros estamos exigiendo: libertad para todos los presos políticos, civiles y militares, cese de la persecución y de la represión verdaderamente, no fingida, y que haya la posibilidad del espacio civil para el ejercicio de las libertades. Yo estoy en el exilio por persecución. Como yo, hay miles, millones de venezolanos. Tenemos derecho a regresar y hacer nuestra vida. Hasta que eso no ocurra, nosotros no podemos estar hablando claramente de un proceso de transición en Venezuela para la democracia. Muy bien, es María Beatriz Martínez, es presidenta del partido opositor Primero Justicia. Usted también está en el exilio, ha vivido esa persecución de un régimen que aún no termina. ¿Algún mensaje para el gobierno de Donald Trump, que en este caso podríamos decir, pues están jugando al good cop y al bad cop, el policía bueno y el policía malo, porque es el presidente Donald Trump el que se ha puesto a la cabeza de esta lucha por lograr una Venezuela libre? Fue en su gobierno en el que Nicolás Maduro termina capturado con Cilia Flores.
Hoy vemos a un régimen debilitado, haciendo más caso a lo que está pidiendo Estados Unidos, pero al mismo tiempo vemos a ciudadanos venezolanos envueltos dentro de una política muy dura en contra de la migración. Bueno, quizás el mensaje es que entendemos que para algunos prefieren orden antes de lo que es la transformación, estabilidad antes que democracia, y privilegian un arreglo colaborativo, pero la realidad es que no se puede sostener ninguna estabilidad, no puede haber realmente una recuperación, no puede haber seguridad jurídica, no puede haber tranquilidad para ningún tipo de inversión mientras haya una brecha de legitimidad abierta como la que existe en Venezuela. El punto central para nosotros es que efectivamente en Venezuela quienes se mantienen en el poder carecían de legitimidad. Los acontecimientos del tutelaje no les otorgan legitimidad. Su desempeño no les otorga legitimidad. Por lo tanto, es muy necesario que entendamos que nosotros tenemos que colocar la democratización como una demanda central para todos, para el bien de todos, para que efectivamente podamos salir del hueco en el que está y para poder garantizar una base real que nos dé una estabilidad duradera. Si eso no existe, sin duda habremos perdido el tiempo, esfuerzos e incluso oportunidades realmente de reinaugurar la democracia para Venezuela y de reabrir la reconstrucción nacional que beneficia a todos. María Beatriz Martínez, gracias por estar con nosotros a esta hora en Recap Blue, hablando sobre todos estos temas que sin duda están sobre la mesa y que son de gran importancia, no solamente para ustedes los venezolanos, sino también para la región. Muchísimas gracias. Feliz noche.